Es un verdadero privilegio para mí dirigirme a ustedes esta mañana en el estudio de la palabra de Dios y porque vamos a hablar la segunda parte de la historia del rey David. Ahora, para quienes no me conocen, mi nombre es Gustavo Buitrón y soy uno de los pastores aquí en Iglesia Familiar. Y esta mañana vamos a ver algunos cambios que suceden en la vida de David. Vamos a ver que aquel jovencito, ¿recuerdan? En semanas pasadas vimos que él era un niño, un adolescente, el cual fue ungido por el profeta Samuel de parte de Dios. Y ese jovencito que había vencido a Goliat, no solamente a Goliat, sino a varios de sus enemigos, y que con triunfo, gracias a la mano poderosa de Dios, él iba avanzando cada vez más. Y recordamos también que todo eso pasaba antes de que él se corone como rey. Una vez coronado como rey, igualmente Dios lo siguió bendiciendo. Pero en esta parte vamos a ver que David tiene aproximadamente 50, 55 años. Un hombre con muchas responsabilidades, tiene hijos, tiene esposas, un guerrero con muchas batallas, muy experimentado, que ahora está gobernando el pueblo de Dios. Él es un ejemplo para el pueblo de Dios. Y así como dice el pastor Jimmy, llega un punto en la vida de David que se distrae y cae. Yo quisiera que nosotros pongamos nuestras miradas en ver en esta nueva serie que es por 4 semanas, que podamos ver la mano y el corazón misericordioso de Dios. Que cuando aquel hombre que había sido elegido por Dios cayó, pero Dios en su misericordia lo volvió a levantar. Entonces en esta historia nosotros vamos a ver 2 cosas importantes. Vamos a ver el movimiento del corazón del hombre, pero a su vez la respuesta misericordiosa de Dios. Ahora imagínate conmigo esto, imagínate lo que sucede en esta historia. El rey sale a caminar, le tocaba trabajar al rey supuestamente, ¿verdad? Tenía que ir a trabajar, pero él camina. Y como en su azotea tiene una vista panorámica de toda la ciudad y puede ver todo súper bien, alcanza a ver una mujer bañándose. Él, en vez de taparse los ojos o decir, ups, no, él se quedó viendo. Y al quedarse viendo, llama a los sirvientes y comienza a pedir información acerca de ella. Claro que David estaba buscando en su Facebook y se dio cuenta que no estaba en sus contactos. Estaba viendo que, no la tengo en Instagram. Híjole, ¿quién será? ¿Quién será? Está muy bonita. Entonces llama a los siervos para que le den información acerca de ella. Entonces la trae a su presencia, se quedan solos. Claro que pasa lo que ustedes se están imaginando, ¿no? Están pensando bien. Luego queda embarazada. Y entonces esta historia se convierte en un problema tan grande para David a causa de su mala decisión, que ahora que trata de él arreglar el problema, resulta que el problema se hace mucho más grande y se le sale de sus manos, sale de control. Y todo lo que hace empeora las cosas, así como una bola de nieve que se hace cada vez más grande, no puede controlarlo. Pero hay terribles consecuencias que vamos a estudiar esta mañana. Así que yo les pido que se preparen, que se pongan su cinturón de seguridad, porque vamos a estudiar la palabra de Dios. Pero antes me gustaría que coloquemos este tiempo en el Señor, en oración.
Padre, gracias te damos por este tiempo que nos das, que nos permites venir ante tu presencia. Sabemos que tu palabra es vida. Y esa misma palabra que entra en nuestros corazones nos transforme y nos bendiga en esta mañana. Gracias, Señor, por todo esto. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, ¿verdad? Entonces vamos a ver nosotros en esta mañana 4 cosas importantes acerca de la misericordiosa advertencia de Dios. Entonces, me gustaría que me acompañen a leer la Biblia. Abran sus Biblias, prendan sus Biblias o simplemente veamos en la pantalla qué es lo que dice la palabra de Dios. Y dice, versículo 1. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse, David de la cama comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó a que averiguaran quién era y le informaran que se trata de Betsabé, que es hija de Eliam y esposa de Urías el hitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación. Así que quedó embarazada y se le hizo saber a David. Seguimos en la historia. Entonces, David le envió este mensaje a Joab. Joab, al que había enviado a la guerra, ¿no? Le dice, mándame aquí a Urías el hitita. ¿Quién es Urías? El esposo de Betsabé. Y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó, David le preguntó, ¿cómo están Joab y los soldados? ¿Cómo iba la campaña, querido amigo? Le pregunta. Luego le dice, vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salió del palacio, ¿quién creen que hizo Urías? Recibió un regalo de parte del rey, pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio donde dormía la guardia real. ¿Qué creen ustedes de Urías? ¿Hombre fiel? ¿Ah? ¿Un hombre sensato? ¿Un hombre fiel a su reino? Vemos el versículo 10. David se enteró de que Urías no había ido a su casa, así que le preguntó, ¿has hecho un viaje largo? ¿Por qué no fuiste a tu casa? En este momento respondió Urías, tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan en el aire libre. Y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa. Tan cierto como que su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. Versículo 2. Bueno, entonces, quédate hoy aquí y mañana te enviaré de regreso, replicó David. Urías se quedó ese día en Jerusalén, pero al día siguiente David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo.
A pesar de eso, Urías no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. Otra vez Urías no entró. A la mañana siguiente, David le escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. La carta decía: pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura, luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Que lo maten. Versículo 16. Por tanto, cuando Joab ya había situado la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad salieron para enfrentarse a Joab, y entre los oficiales de David que cayeron en la batalla, también perdió la batalla Urías el hitita. Vamos a ir al versículo 23. Vamos a ir al versículo 23. Y dice, en el versículo 23, los soldados enemigos no estaban venciendo, dijo el mensajero. Pero cuando nos atacaron a campo abierto, pudimos rechazarlos hasta la entrada de la ciudad. Entonces los arqueros dispararon desde las murallas a los soldados de su majestad. ¿A los soldados de quién? De su majestad. De modo que murieron varios de los nuestros. También había muerto Urías el hitita, siervo de su majestad. Entonces David le dijo al mensajero: dile a Joab de mi parte que no se aflija tanto. No se aflija por lo que ha pasado. Es ok. Pues la espada devora sin discriminar. Dile también que reanude el ataque contra la ciudad hasta destruirla. Y anímalo. Cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo, ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. ¿Qué es lo que dice el versículo al final? Que lo que David había hecho le desagradó al Señor. Les voy a hacer unas preguntas a ustedes. ¿Será que a Dios le desagradó que, como David tenía que ir a la guerra, le dio un poquito de pereza y decidió quedarse varios días sin hacer nada? ¿Creen que eso le desagradó a Dios? ¿Será acaso que el simplemente hecho de pasearse por la azotea le desagradó a Dios para luego ver a una mujer bañándose, pero se quedó viéndola por mucho tiempo? ¿Acaso será que a Dios le molestó que él sabía que tenía esposa, sin embargo igual la llamó para que esté con ella? ¿Acaso a Dios le molestó que enviara a matar a Urías? Lo pondría en un peligro de vida y en efecto murió Urías. ¿Acaso eso le desagradó a Dios? En el versículo 27 dice: lo que había David hecho le desagradó al Señor. Pero hay una pregunta que es mucho más profunda. ¿Qué exactamente le desagrada más a Dios?
lo que más le desagrada a Dios fue la falta de comunión con Él. La falta de comunión con Él. Y tú sabes que una de las razones por las que a Dios le molesta, le desagrada la falta de comunión con Él, es porque Él nos conoce y sabe que nos vamos a debilitar espiritualmente. Primero, que quedamos desprotegidos de las acechanzas del enemigo. Desprotegidos. Él sabe que quedamos frágiles y somos vulnerables a este sistema perverso que vivimos en un mundo quebrantado. Él sabe, Dios sabe que nosotros nos podemos debilitar y muchas veces nos dejamos llevar de nuestros deseos, que son muchas veces autodestructivos. Es que Dios nos conoce, pero tan bien y tan bien. Por eso es que Él nos ha dejado la Biblia. Y aquí tenemos miles y muchos ejemplos que nos enseñan los múltiples errores de personajes, tanto hombres como mujeres, a lo largo de toda esta historia que cubre miles y miles de años, en donde cientos de veces los resultados o las consecuencias nos muestran producto de malas decisiones. Pero esas malas decisiones se pasan cuando nosotros no tomamos en cuenta la voluntad de Dios o cuando no vivimos el diseño de Dios. Pero Dios es misericordioso, nos ha dejado su verdad. Él nos ha dejado su verdad. Y así como nosotros vemos esta historia de David, esta historia de David que estamos estudiando es una advertencia. Por eso usted puede escribir en su primer punto esta misericordiosa advertencia de David, divina, misericordiosa de Dios, es que Dios en su gracia nos da historias de advertencia. Dios en su gracia nos da historias de advertencia. Básicamente, Dios nos ha dado a nosotros el libre albedrío, ¿verdad? Tú y yo podemos elegir. Y tú sabes que el libre albedrío, uno se pregunta, ¿pero por qué? El libre albedrío está basado en el amor de Dios. Y con respecto a la libertad de los hijos de Dios, aquellos que aceptaron ya a Cristo, la palabra nos dice, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Y cuando hablábamos del rey David, él tenía básicamente la libertad de hacer todo lo que él quería. ¿Sabes una cosa? Él no tenía que rendirle cuentas a nadie, pero tenía la libertad. A veces nos sentimos que a veces uno cree que no tiene que rendirle cuentas a nadie, ¿o es verdad? Solo damos órdenes y los otros obedecen. Pero sabes que David había recibido una de las promesas más importantes y registradas en la Biblia. Dios le había prometido que su reino iba a ser establecido para siempre. Tu reino delante de mí, le dijo Dios, permanecerá eternamente, dice la palabra. Ahora, ¿será que David se habrá confiado de todas las promesas de Dios, la tranquilidad, la paz, la lluvia de bendiciones que le caía? ¿Será que dice David, como ya todo está tranquilito, entonces ya no dependo de Dios? Él ya me entregó todo lo bueno, entonces, ¡viva la fiesta! Tú sabes que muchas veces los cristianos
nos sentimos cómodos y como nos confiamos tanto de las bendiciones de Dios, parece que como ya todo está bien, ¿verdad? Todo es nice. Dicen en un país, todo está papelito. En otros países dicen, todo está fino. Otros, todo chévere. ¿Verdad? Y ahí es cuando la gente se olvida de buscar de Dios. Y ahí es cuando muchas veces nos podemos incluso olvidar de Él. Pero es normal. Es normal. Tú sabes que cuando no hay necesidad, cuando no hay problemas, cuando no existe el dolor, es allí, cuando no hay nada de eso, es más fácil olvidarse de Dios. Pero cuando están los problemas, cuando están las dificultades, ahí sí es fácil buscar a Dios. Hay una frase que dice, y quiero que ustedes la repitan conmigo: Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo, Dios es bueno. ¿Sabes qué significa eso? Significa que en todo el tiempo es mejor buscar a Dios. No solamente esperar por las pruebas o no solamente esperar por las luchas, sino que también en las alegrías y en la tranquilidad. Por eso, alabemos a Dios en todo momento. Porque te digo que las circunstancias no van a dictarte a ti, en tu libre albedrío, elegir adorar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. Porque Él camina contigo. Así sea malos tiempos o buenos tiempos. Dios nunca nos va a abandonar. Aunque usted no vea ni siquiera una respuesta, aunque ni siquiera lo veas, aunque ni siquiera sientas, aunque estés orando miles de horas y no veas la respuesta, Dios está ahí. Yo te voy a decir, Dios siempre va a estar un paso más adelante de nosotros. Dios sabe cuándo te va a llegar a ti la prueba. Dios sabe cuándo nos va a llegar la tentación. ¿Y tú sabes lo que quiere Dios? Dios quiere que todos nosotros seamos victoriosos. Dios quiere que enfrentemos esa prueba y que representemos bien el reino de los cielos. Porque estamos en un mundo quebrantado, un mundo con muchos problemas. Y hemos sido llamados a ser luz. Por eso nos ha dejado esa libertad de escoger. Ahora, otro aspecto que tú ves en esta historia acerca de la misericordiosa respuesta de Dios. Como segundo punto, tú puedes ver que el fracaso de David comenzó pequeño, pero después se hizo grande. Se hizo grande. Entonces tú puedes escribir ahí que el fracaso de David comenzó pequeño y se hizo grande. A ver, vamos a hacer un repaso de la historia. Vamos a hacer un repaso de la historia para que tú veas cómo de algo tan chiquito, inofensivo, terminó complicándole la vida a David. La época de la campaña de los reyes, entonces David no fue y se quedó. Nosotros decimos, eso es algo inofensivo, ¿sí o no? Hasta ahí está todo bien, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Por qué no descansar de eso? Él se quedó, es más, acostadota en la cama. No sabemos qué estará pensando, quizás estuvo viendo el tumbado. Uno dice, yo quisiera estar todo el día acostado en la cama, ¿o no es así? Yo sí quisiera estar todo el día acostado en la cama. ¿Qué de malo? Sí, pues. Oiga, no se hagan. Pero tú sabes que dicen que mente desocupada, oficina del diablo es. No sé si eso es un
dicho popular. Pero es algo insignificante, ¿no? Quedarse acostado en la cama, un ratito. Ay, no me levanto temprano tampoco. Pero también, imagínate, el hombre sale por su azotea, ve a la mujer bañándose. Claro que hizo así, ¿no? Seguramente se le habrán salido los ojos al pobre hombre. La vio y se volvió loco. Se volvió loco. La llamó. Y sabes que dentro de algo tan pequeño, después que creció, la barriga se embarazó. Entonces que algo tan pequeño, de una simple mirada, ahora viene una vida en camino. Y una vida en camino, eso es algo muy grande. Se hace más grande. Él, por tapar la infidelidad, llama al esposo, le ofrece bebida, lo emborracha, para chantarle la culpa. Ándate con tu esposa. Pero no, el plan le salió mal. Todo se complicó. Termina entonces decidiendo, ¿qué hago con este? Un siervo fiel, un siervo justo, terminó enviando a matar a un siervo justo. Entonces estamos hablando de que algo tan pequeño se hizo tan grande. Es más, muchos de nosotros a veces ha pensado, ¿no? Y dice, ay, pero si es una mentirita piadosa. ¿Ah? ¿Quién nos ha dicho eso? Eso no le hace daño a nadie. Esto a mí me recuerda esas fotos de perfil en el Facebook o en el Instagram. Que si tú pones a la persona en vivo junto con la foto del perfil, no se parecen en nada. ¿Te has dado cuenta de eso? Dice, tú has sido. Uy, pero te ves tan joven, le dice. Es que o han hecho muchos arreglos en la foto o se ha hecho muchos arreglos la persona, ¿será? Pero es normal, eso es normal. Es normal porque cada uno de nosotros quiere que vean lo mejor de uno, no es así, ¿verdad? Queremos nosotros reflejar algo bonito. Pero cuando se trata de esas pequeñas contribuciones a la naturaleza caída, como lo dice Pablo, la carne. Cuando dejamos pasar esas pequeñas cositas en las que alimentamos a esa naturaleza pecaminosa, que aunque usted no lo vea y diga, son tan inofensivas, casi ni se ven, pero estás depositando. Es más, nuestros hijos a veces no están preparados para recibir ciertas informaciones. Hay letras de canciones, por ejemplo, con bailes exóticos, pum, paca, pum, paca, pum, que son puro ritmo y a la gente le fascina, está en el carro y bum, bucurum. Pero si tú le sacas el ritmo y te pones a leer esas letras de esas canciones, my God, tú ni siquiera quisieras que tus hijos la lean. ¿Tú sabes por qué? Porque te das cuenta que son basura lo que se escucha. Y así puede haber muchas otras cosas que porque son inofensivas, son diminutivas, no le da el derecho a que sean discernidas. No hay un filtro que nosotros podamos colocar. Pero aunque tú no lo creas, en esas pequeñas cosas, ¿dónde se van depositando? En la naturaleza caída, en esa naturaleza pecadora. Y eso fue lo que sucedió con David. Eso fue lo que sucedió. Aquí la Biblia en ningún momento nos está diciendo, David cuando estaba solo y estaba caminando en la azotea, empezó a orar. Él no estaba buscando comunión con Dios. Por eso que a Dios no le gusta que nos desviemos de su mirada.
Porque David se estaba sintiendo frágil, se estaba sintiendo vulnerable. Y no solamente eso, sino que después del pecado, él se hizo insensible. Él antes había llorado por un hermano, por su muerte, y ahora ni siquiera le importaba. Él dijo, esa espada no discrimina a nadie. Y así mismo se pueden involucrar muchas otras personas. Pero vemos como de algo tan pequeño e inofensivo se convirtió en algo tan grande y destructivo. Pero tú sabes que cuando escuchamos la palabra de Dios, sabemos que es vida eterna. ¿Y tú sabes por qué es vida eterna? Porque te edifica, porque te purifica, porque te alienta, porque te consuela, porque te anima, te fortalece, te educa. La palabra de Dios te enseña. La palabra de Dios te convence de lo que es mejor para ti. Por eso nosotros pensamos que la palabra de Dios debe entrar en nuestras vidas. Así sea en gotas y no dejar que nada más entre. Porque en ella no hay error. En la palabra de Dios no hay contradicción. Tampoco nos va a fallar la palabra. Por eso necesitamos que crezca en nosotros, en lo más profundo de nuestro ser. En un horario que tenemos de 24 horas, 7 días a la semana. A veces nosotros ubicamos 1.5 horas por estudio bíblico entre semana. Y la hora que venimos aquí no es suficiente. Necesitamos un devocional. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿quién de nosotros quiere que la obra de Dios crezca en cada uno? ¿Quién desea? Porque Dios es bueno y todo el tiempo. Entonces, ¿quién de nosotros quiere vivir el fruto de la comunión con Dios? ¿No escucho? Amén. Porque Dios es bueno y todo el tiempo Dios es bueno. Por eso nosotros, como tercer punto, debemos huir de la tentación y perseguir el diseño de Dios. David desde un principio pudo salir como todo rey a las campañas de guerra, ¿verdad? Él pudo huir, pudo salir corriendo. Pero no solamente esta historia habla acerca de la sensualidad, sino que habla acerca del interior del humano. Muchas veces en la naturaleza habla acerca de la impureza, habla del libertinaje, habla de la idolatría, el odio, la discordia, los celos, los problemas entre las personas, el sectarismo, las envidias y todas aquellas cosas. Porque hay una cosa que se llama advertencia. Dicen que el que juega con fuego, ¿qué dice? Se quema. Por eso en esta libre albedrío que nos ha dado Dios, tenemos las opciones de huir de ese deseo y perseguir el diseño de Dios. Ahora déjame decirte algo que dice en la palabra de Dios acerca de la tentación. Vamos a ir a Santiago 1, del 14 al 16. Santiago 1, 14, 16 dice lo siguiente. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado con sus propios malos deseos, lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumido, da a luz la muerte. Pero como tenemos un Dios tan misericordioso, Jesús
perdona nuestro pecado. Como punto número 4, Jesús perdona nuestro pecado. Esa es la respuesta misericordiosa de Dios. Jesús es el único camino para que podamos vivir el diseño de Dios. Jesús vino al mundo, se hizo hombre, experimentó igual como nosotros. Él fue tentado, pero Él nunca cometió pecado alguno. Él vivió una vida perfecta, no solamente para enseñarnos a cómo vivir, sino para que vivamos dentro del diseño de Dios. Por eso Jesús dijo una advertencia: si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. No ha de ser que tu parte entera del cuerpo sea arrojada al infierno. Y Jesús no está diciendo literalmente que hay que sacarse el ojo o cortarse la mano. Él está diciendo: huye de la tentación y corre hacia mí. Es lo que quiere Jesús. Eso es lo que quiere Dios de todos nosotros. Él nos dio esa opción. Por eso Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Él fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos. Resucitó para darnos a nosotros el poder de huir de la tentación y acercarnos a Él. Busquémoslos a Él en cada lugar, porque Dios es bueno todo el tiempo y Dios, todo el tiempo, Dios es bueno. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Bendice, Señor, a cada familia aquí representada. Ayúdanos, Señor, a colocarnos ese corazón obediente a ti, para buscarte y estar en ese lugar más alto que solamente tú nos los das, el lugar seguro que es tu presencia. Oramos, Señor, y todo esto te colocamos nuestras vidas en tus manos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo oramos y la iglesia dice: amén. Olá, eu sou José da Silva, um dos pastores aqui de la Iglesia Familiar. Uma igreja multicultural, multigeneracional e multicampos. Uma igreja em tu próprio idioma, en el corazón de West Palm Beach. Estamos aqui para ayudarte a ti a conocer, descubrir y perseguir el diseño de Dios para tu vida. La iglesia familiar es un lugar seguro, acogedor, un lugar donde nos reunimos para disfrutar como familia y tomar una rica taza de café luego que terminamos nuestras actividades. Todos los domingos nos reunimos aquí para estudiar la Biblia, para cantar a Dios y para crecer en nuestras relaciones. Nosotros tenemos programas para toda la familia, programas de hombres, programas de damas, tenemos programas para los matrimonios, un excelente programa para los niños de todas las edades. Nosotros tenemos programas para los estudiantes, nuestros adolescentes que se reúnen para crecer y conocer más de la palabra de Dios. Yo quiero hacerte una invitación muy especial, que tú puedas venir y visitar la iglesia familiar, la iglesia en el vecindario. Gracias por conectarte con nosotros y esperamos pronto verte aquí en la iglesia familiar.